Pero no todo el tiempo las cosas son así, ¿no es cierto? A veces también vienen ciertas batallas en cuanto a la fe. Y eso lo hemos estado viendo a la luz del Evangelio de Lucas, capítulo 7, y también a la luz del Evangelio de Mateo, capítulo 11. Han sido nuestros pasajes bíblicos de referencia para desarrollar esta temática que emerge, que surge no desde afuera, sino desde dentro de las propias narrativas del Evangelio. Algo que quizás pasé por alto comunicar el primer día que iniciamos con este desarrollo temático de sermones fue el contexto de Lucas. Pero hace un tiempo atrás yo hablé del contexto en que se escribe el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas se escribe un par de años después de que el famoso templo, el segundo templo de los judíos, construido por Esdras, reconstruido por Esdras, Nehemías, fue saqueado y quemado por aquel general Tito ante la rebelión que se surgió entre los judíos allá por casi el año 70 y luego finalmente en el año 135 de nuestra era cristiana. Pero el Evangelio de Lucas se escribe en ese contexto. O sea, estaba diciendo hace un momentito que hay situaciones tensas a nivel global, que quizás no se socializan tanto, hay ciertos medios controlados, pero hay tensiones y sobre todo tensiones de guerra. Hace muy poco tiempo vimos cómo Medio Oriente estuvo muy estremecido entre Irán e Israel. Ya lo ha vivido Siria, ya lo ha vivido Irak y ahora en Europa del Este con esta guerra entre Rusia y Ucrania. En esos escenarios tensos es que se escribe el Evangelio de Lucas. ¿Qué está pasando con los lectores de Lucas? ¿Qué está pasando con Teófilo, que era un intelectual, un hombre importante, un hombre de recursos, un hombre que estaba vinculado a la aristocracia y a la gobernanza romana y a su pequeña comunidad? Porque Teófilo no solo él es el converso, sino que también él está guiando a una pequeña comunidad de fe. Recuerden que las iglesias en estos tiempos no tenían edificios, eran comunidades que se reunían en casas muy espontáneamente en torno a los dichos de Jesús y para hacer lo que hacemos los domingos, ¿verdad? Compartir este cafecito que casi es una tradición. Me da la impresión que el día que no lo hagamos, hermano, como que andamos mal, ¿verdad? Por todas partes. En ese contexto, se ha quemado el templo, se ha hecho una matanza. Josefo, ¿cómo se llama? Nos narra desde su perspectiva lo que ocurrió esos días. También los narradores y los escribanos romanos, ahí está todavía esos archivos, nos dicen qué ocurrió, cómo pasó y cómo el último lugar en ser diezmado, por así decirlo, fue el templo. Cómo los sacerdotes y algunos mujeres y hombres se escondieron en el lugar santísimo y todo eso se incendió. Fue una matanza espantosa y cruel. Es posible que algunos cristianos judíos que se habían quedado en Jerusalén, que no habían huido años antes, hubiesen sido parte de esas víctimas de esa matanza. ¿Estamos en contexto? ¿Cómo que este cristianismo de fe, de esperanza, de cielo nuevo y tierra nueva, tiene este escenario de por medio? ¿Cómo es que esta situación se da y el impacto que eso tiene en la naciente fe que apenas tenía unas cuantas décadas? En ese contexto se escribe este evangelio. Imaginémonos un poco las comunidades regadas por toda Palestina, pero más allá de la Palestina del primer siglo. Pensemos en la gente en Samaria, en Judea, ya los hermanos en Antioquía que se enteran de esta tragedia y temen inclusive por sus propias vidas. Pues se están practicando una religión que es estrictamente prohibida. El Espíritu Santo guía a Lucas para abordar que los discípulos, los más fervientes inclusive, podemos tener un momento de crisis de fe. Y Lucas, ingeniosamente, guiado por el Señor, pone a un referente, que no es cualquier referente, ¿cierto? Ya hemos hablado de él. Juan el Bautista, el más grande
de todos los profetas nacidos de mujer. O sea que el padre de la fe, Samuel, Elías y toda esa galería de grandes héroes tienen su lugar de relevancia. Pero de toda esa galería, el Hijo de Dios encarnado dijo que nadie de todos ellos era más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista. Pero este hombre que también tiene una temporada maravillosa, y por eso el Evangelio es tan maravilloso, por eso la Biblia es tan auténtica, ¿sí? No nos maquilla nada, nos habla al natural, así como ocurre en nuestra propia caminata. Y vemos ese escenario, y ahora ese referente está pasando por su propia crisis de fe. O sea, el Espíritu Santo le está diciendo a los hermanos que quizás vieron humear el templo, toda Jerusalén quemada, cientos y miles de muertos regados en las calles, chorros de ríos de sangre corriendo por las avenidas de esa ciudad en tan semejante matanza. Les pone de referencia a esos cristianos que les debió de haber impactado terriblemente eso. A cualquiera de nosotros nos hubiese estremecido la vida. Pero ellos están allí, agobiados, comienzan a tener esta crisis, pero ¿y entonces? Quiere decir que todo esto que habíamos creído, todo esto de la vida eterna, todo esto del cielo, de un mundo bonito, pero se nos vino abajo en tan poco tiempo. Y ahora está ¿quién? De referente Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo, quiero yo decirlo de mi parte, ¿verdad? A lo mejor está diciendo, ustedes no son los únicos que han pasado por ahí, por una situación crítica en cuanto a su fe. El hombre que nace como un milagro, el que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que no soy digno ni desatar la sandalia de sus pies, el que bautiza, el que tiene esa temporada de ministerio exitoso, ya lo vimos, hablamos al respecto, ahora está confinado en una cárcel solo por hacer lo correcto. Estos cristianos del primer siglo lo único que han hecho es apasionarse, pero apasionarse radicalmente por la noticia del reino de Dios. Pero en ese apasionamiento, en ese ir y cumplir con el mandato misional de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, de pronto se ven con un símbolo significativo de una fe común en ruinas. Se ven hermanos que lamentablemente quizás no estaban de revoltosos, pero que quedaron allí atrapados en la terrible masacre que se experimenta en ese año 70. Su fe es puesta en estremecimiento. Y Dios usa a este personaje para decirles, ustedes no son los únicos. Porque mucha de esta gente había venido, seguimos dándole, y miren este pasaje de la Biblia que he sido recurrente en indicarlo y lo vuelvo a hacer hoy en día. Mucha gente se había ido tras Jesús con una gran expectativa. Y uno de los pasajes, cuando estábamos haciendo el estudio bíblico, vamos a la siguiente, David, por favor. Uno de los pasajes que más me ha tocado de todas las traducciones que trabajé con este pasaje de la Biblia fue este. Dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Pero si me dijeron que iba a funcionar bien, que iba a haber vida eterna, y ahora veo gente muriendo con hambre y ese famoso templo totalmente hecho ruinas. De lo único que queda hoy día, María, es esa pequeña muro a los que mucha gente pues suele ir a orar cuando han visitado Jerusalén. Así que en las crisis de fe, ¿por qué se originan? ¿Por qué nosotros, que tenemos ahora a disposición la Biblia, ellos no la tenían como la tenemos nosotros, solo tenían el Antiguo Testamento, pero hoy tenemos una Biblia impresa, hoy la tenemos digital? ¿Por qué ocurren estas crisis de fe? Veíamos la semana pasada que ocurre, en primer lugar, por las expectativas que tenemos y no se cumplen. Esa es una de las primeras razones por las cuales, vamos a la siguiente producción, por favor, por las expectativas que tenemos y no se cumplen. Todos nosotros en algún momento hemos tenido alguna expectativa de la vida, ¿cierto? Todos esperábamos algo, y más aún si ahora Dios está con nosotros, y hay unos pasajes que en algún momento parecieran contradictorios, ¿verdad? Si Dios está con nosotros,
bien contra nosotros. Y de repente todo el mundo está contra nosotros. ¡Hacha la vida! ¿Y ahora qué hago? Tengo unas expectativas y no se cumplen. Y Juan está pasando por esto. Pero ven acá, yo ese día en el río, con toda esa multitud, con todo ese pocotón de gente, yo dije, hey, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, ante su circunstancia, ante su expectativa que cambia, ahora él está preguntándose, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Recuerdan el pasaje? ¿Eres tú el que realmente estábamos esperando o realmente no eras tú? Parecías que sí y esperaremos a otro. Sus expectativas en su circunstancia cambiaron. Esas cosas pueden golpear nuestra fe. En segundo lugar, estábamos viendo que tenemos crisis de fe también por las circunstancias del momento que vivimos. Juan ahora no está en su mejor momento. Ahora está ¿dónde? En la cárcel. Ahora nadie viene a visitarlo, hermanos. Los que hemos tenido que hacer visitas a la cárcel, ¿verdad? Por razones obvias, desde pastoral hasta la cuestión profesional, hermanos, es increíble. La última visita que hice a la cárcel nueva, que está por allá, por la universidad, la Facultad de Agronomía de la universidad, mi hermano, eso sí está lejos. Dios del cielo, usted se mete por allí, le da y llegas acá y tienes un retén, luego tienes que caminar no sé cuántos kilómetros en el carro y hay gente apostada con armas. Bueno, eso es una cosa terrible. Pero cuando entras al presidio, también es una cosa de espanto entrar allí, a ese lugar. Y una cosa era Juan Bautista estar predicando, diciéndole a la gente, generación de víbora. Qué chévere se siente, ¿verdad? Ser un predicador de esos rajatabla. Pero ahora estoy ¿dónde, Andrés? En la mata. ¿Y quiénes están en la cárcel? Niños bonitos. ¿Te imaginas los celotes, todos los del partido rebelde? De, ¿qué pasó, Juan? Entonces, siervo, que sopa, como dicen los muchachos aquí. Y Juan dice, no sé, todavía me metieron, estoy en esta. Y todo mi mundo se vino abajo. Hay circunstancias que vienen a nuestra vida y nos golpean duro. Nos cambian radicalmente. La pérdida de un ser querido, eh, pérdida del trabajo, una crisis matrimonial, relacional, un diagnóstico que nos dice que la cosa de nuestra salud no anda bien, una crisis en casa, en los hijos, en la familia, en nuestra economía. Y eso puede llevarnos a esa crisis de fe donde nos preguntaríamos, ¿es correcto lo que he hecho? Esto de orar, de leer la Biblia, lo he hecho tal y cual como me dijo el sacerdote y después ahora como me lo dijo el pastor y siento que entre más leo la Biblia como que la cosa se me pone mal. Mi vecina que no hace nada, que está súper mal portada, todos los miércoles y domingos se gana la lotería y yo estoy limpio. Y voy a los domingos, adoro, colaboro con el café entre amigos. Cuando Chichi llama, yo estoy ahí. Y mi mundo está como las circunstancias. Nosotros, o sea, hermano, por eso Jesús se puso triste. Me encanta ese Jesús de la Biblia, ¿no? No es ese Jesús que como que han vendido medio hollywoodense, ¿no? Que todo está bien, que todo está pretty, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ese es nuestro Cristo. ¿Ah? El Jesús que llora, el Jesús que se siente solo, el Jesús que pasa sus momentos de depre, ¿verdad? Pero que el Padre no le abandona. Pues hay momentos que nosotros estamos así. Yo hice una pregunta a la clase de jóvenes hoy. ¿Cuántos en algún momento han llorado por ausencia de amor? Y todos los que estamos presentes, creo yo, dijimos que todos hemos llorado porque una gran necesidad que tenemos los seres humanos es de ser amados. Es una necesidad gigantesca de ser amados. Y cuando no nos sentimos amados, hermano, así mismo, exactamente como el chavo, usted lo ha dicho. Hermanos, hay momentos que no son fáciles. Los que hemos vivido momentos duros en la vida,
Esos momentos no son fáciles. El asunto es que a pesar de que Juan tenía amigos, eran discípulos, a unos cuantos que le quedaban, eran así como un ministerio a tiro de la viña, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Unos cuantos quedan, ¿verdad? Pero aquí vamos, en el nombre del Señor. Pero ellos no podían vivir lo que estaba viviendo Juan. O sea, porque estas cosas las tiene que vivir uno. Por más amor que tuvieran los discípulos de Juan, no podían meterse en el cuerpo de Juan. Juan está, hay gente que nos ama, que nos respeta, que nos quiere, pero hay momentos de esas crisis de fe que tenemos que vivirlas nosotros y el Padre. Porque él se nos va a revelar, Él nos va a afirmar cosas que en ese momento quizás no están tan sólidas. En tercer lugar, la tercera razón que nos puede llevar a una crisis de fe, a una situación crítica, es que el camino de Jesús, querramos o no, es un camino que, aparte de todas las cosas positivas, buenas, maravillosas, encantadoras que pueda tener el Evangelio, implica también llevar la cruz. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, dijo el Señor, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús implica llevar la cruz. Yo era un joven adolescente que el Señor me había rescatado de la oscuridad y vine a esta pequeña iglesia de barrio, pobre, humilde, pero yo escuchaba a mi pastor muy alegre decir, hermano, ya Cristo viene y todo se va a acabar. Le digo, ah, qué bueno. Bueno, porque la estaba pasando muy dura, quiero que sepan eso. Y yo estaba tan contento porque digo, ah, sí, chuleta, se va a acabar esto y aquello. Y yo tenía mi lista de lamento, de tropiezo, de angustia y de dolor gigantesca. Y yo cuando escuchaba eso, yo me iba tan alegre para la casa. Claro, era un adolescente, ¿verdad? No sabía cómo es que iba a ser la cosa en el camino después, ¿verdad? Pero yo iba con tantas expectativas. Digo, oye, mami, chuleta, el pastor dijo que todo esto que estamos pasando duro, dice que pronto se va a acabar porque Cristo viene muy prontito. Y yo estaba con, antes los almacenes te daban de que unos calendarios, ¿se acuerdan de eso? Chuleta, yo estaba para ver, ajá. Sí, el pastor dijo hace 3 meses, digo, ¿será que faltará un poco más? Pero una vez vino un predicador muy famoso, Yanni, no sé si usted lo conoció, se llamaba Gilla Ávila, no sé si usted lo llegó a conocer. Y dijo, Cristo viene en el 89, yo 19 años, ya como que no quería que viniera mucho Cristo, ¿no? Porque tenía 19, hermano, habían otras cosas en la vida, ¿no? Chuleta, pero yo siento que ese año como que sí me porté como súper bien. Andrés Isaac, ¿oíste? Y chuleta, va a venir Cristo y yo quería escuchar ciertas canciones. Había una emisora que se llamaba Di que Fabulosa Estéreo, bien chévere. Y, y yo pasaba hacia el frente de los pelados de allá del barrio y dije, chuleta, pero Cristo viene, brother. Y si yo estoy escuchando eso, el pastor dice que el diablo me va a llevar. Entonces, pero yo quería escuchar, sinceramente, quería pecar en ese momento. Llevar la cruz, hermanos, no es fácil. Tienes que vivir con unos códigos. Y si alguien me dice a mí, ¿por qué tú eres así? No soy así. Es que esa cruz me ubica, me lleva. Porque si fuese el Egmont, hermano, toca aquí, toca acá y que. Pero no, es llevar la cruz. Y eso no es fácil. Él nos dice que es fácil y que es ligera. Y uno dice muy entusiastamente, sí, amén. Pero cuando se la ponen a uno encima, está como uno como Simón de Sirene, ¿se acuerdan? Ah, ah, llevando esto en nuestra propia habilidad y fortaleza, no se puede. Por eso lo necesitamos desesperadamente a Él. Y Dios es real, Dios es verdadero, es cierto, Él es cierto. Pero llevar la cruz estaba pesando en los hombros de Juan el Bautista. Y pesa, hermanos, vivir con unos códigos éticos, con unos códigos morales. A veces uno se quiere enojar. Alguien ha tenido que batallar con el enojo, aparte del hermano Lepo. ¿Ah? A veces uno toca aquí, toca cara. Yo no sé si alguna hermana alguna vez le ha dado ganas de cachetear a alguien. Pero tienes que llevar la cruz. Y a veces llevar la cruz 1 año, 2 años. ¿Cuántos años lleva cargando Andrés? ¿Sí?
Como 20 años. No, pero no a Iris. Volteó. Iba a ir, hermano, inmediatamente. Jesús de Nazaret. No crean que eso también a veces es una cruz. No, no, no estás lejos, Andrés. No, no de aquel lado, pero bueno, hermanos. Y saber que usted quisiera decirme acá, yo quisiera divorciarme de esta mujer o de este hombre. ¿No es cierto, hermano? ¿Quién dijo eso? Tranquila, Lorena. Así es la Biblia, transparente y clarito. Porque teníamos una expectativa y no se cumplió. Que fuera mi amigo, mi amiga, que no sé qué, mi compinche, que aquí, que allá, que esto y que el otro, pero no funcionó. Y usted a veces está llevando, no por moralismo, ¿verdad? Sino porque usted sabe que si usted toma una decisión de esa naturaleza, puede hacer mucho daño a otras personas inocentes y golpear hasta la fe de ellos. Pero llevar la cruz, hermano, no es fácil. Por eso lo necesitamos, vuelvo a decir. La única manera de que pueda ser llevadera es que su presencia esté con nosotros. En cuarto lugar, tenemos crisis de fe, como Juan el Bautista. Ahora usted se imagina cuando esta comunidad comienza a leer estos primeros rollos del Evangelio de Lucas. ¿Se imagina toda la renovación de la fe que vino? ¿Se imagina la comprensión ahora de su contexto? ¿Se imaginan cómo el Espíritu Santo usó ese relato ya escrito, no solo oral, para levantar su fe y el corazón de esta comunidad? ¿Se imaginan a Teófilo en su palacete leyendo esto con aquella tarde o tarde-noche, disfrutando de esta lectura? Posiblemente Teófilo derramando sus lágrimas por toda la crisis que él había estado atravesando. Y ahora el Evangelio llega a decirle, esto es cruz. Teníamos unas expectativas, Teófilo, que no se cumplieron. A lo mejor Teófilo tenía unos siervos que quería que se portaran bien o unos hijos que hicieran lo correcto y no lo habían hecho. Y estaba herido, estaba lastimado, estaba golpeado. Y las comunidades que leían estos relatos igual, yo tenía unas expectativas y yo nunca he negado eso en esta comunidad. Si usted me lo pregunta a mí, yo le diría a usted, tenía unas expectativas, no se cumplieron. ¿Que duele? Sí. ¿Que golpeó? Sí. Pero el Eterno nos mete otra vez en su regazo para seguir hacia adelante. Y eso es maravilloso. Amén, hermanos. Porque no vemos a un Cristo desconectado de la realidad. No vemos a un Cristo que es ¿cómo se llama? Un motivador profesional. Es un Cristo que camina con nosotros. Es un Cristo que nos entiende. Es un Cristo que sabe lo que son las lágrimas y que caigan por aquí y que te caigan en la boca. Es un Cristo que sabe el dolor, que sabe lo que es el peso de la cruz. Ese Cristo está diciéndole a Juan el Bautista, a pesar de la circunstancia, soy yo, porque yo estoy liberando a los cautivos. A los pobres les es anunciado el evangelio. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Soy yo a pesar de la circunstancia. Soy yo a pesar de tu crisis. Soy yo a pesar del dolor o de la decepción que te haya dado la vida, aún la vida dentro de la religión cristiana. Soy yo, Juan. Y decíamos el domingo que aunque las circunstancias no cambiaron, Juan siguió en la cárcel, ¿no es cierto? Y la cosa se empeoró, dijimos el domingo. ¿Por qué? Porque al final termina sin cabeza. Pero el solo hecho de oír esa noticia, el solo hecho de oír esa respuesta, el solo hecho de ser refrescado con esa respuesta. Y Jesús ni siquiera se tomó el detalle de ir a verlo a la cárcel. ¿Qué le parece? Como que hubiese sido peor, ¿verdad? Y Andrés, cuánto oré por Andrés, cuánto lo ayudé. Y fíjate tú, me mandó fue de que un WhatsApp, de que bueno, pastor, que te vaya bien. Pastor, no se preocupe, Dios está en control. Hey Andrés, te bauticé, chico. Y tú ni siquiera fuiste capaz de venirme a decir en persona eso. Me mandaste para los mismos mensajeros que yo te mandé. Yo te los mandé como una excusa para ver cuánto tú me amabas. Y Jesús fríamente le dijo, ve, Juan, yo no te preocupes por eso. Esto es lo que está pasando.
No es fácil. La gente cree y nos quiere vender un espectáculo de religión, pero no es así. Cuando caminas por esta senda estrecha y este camino angosto, experimentas lo complejo del camino. Una cuarta razón por la cual nosotros podemos atravesar como Juan el Bautista y como los hermanos del primer siglo y como los primeros lectores del Evangelio de Lucas es por perder la vida como la impone la cultura actual. ¿Qué era el ideal romano? La pax romana. ¿Por qué había tanto ego en ser romano en esos siglos? Porque Roma representaba el ideal de la humanidad. 1000 años de poder, 1000 años de grandeza, 1000 años de civilización. Todavía tenemos vestigios de la huella del poderoso imperio romano en un sinnúmero de lugares del mundo oriental y del mundo europeo. Y sabías que todo mundo lo que anhelaba ser era ser romano. Cuando Pablo dice, yo soy ciudadano romano, la persona que lo está interrogando se asombró y dijo, pero ¿cómo es eso? Si yo tuve que pagar una alta suma para ser ciudadano romano. Porque el ideal que había dejado un imperio tan prolongado, tan largo, era que el ideal, la realización de la vida plena era ser romano. Era la cultura. Vemos en esta sociedad nuevos romanismos. Hay ideales de ser la persona perfecta y excelente. Los medios de comunicación nos la venden de una manera poderosa. Inclusive los medios que promueven la religión cristiana. Nos venden ¿cuál debe ser el ideal? Usted no escucha cómo se hacen las publicidades, ser feliz. Las propagandas de Coca-Cola siempre la gente está riendo. Por eso uno de los lemas de Coca-Cola que es, disfruta ¿qué cosa? La chispa de la vida. Nunca una propaganda de Coca-Cola usted ha visto a alguien así como el pastor Lemo cuando no vino Yanni. Sí. No, usted no ha visto eso. El ideal del hombre de hoy es ganar todo y poseer todo y ser egocéntricamente, ¿qué cosa? Feliz a costa de lo que sea y de como sea. Es la cultura del placer, del hedonismo. Es lo que se impone hoy día. Ese es el ideal del hombre posmoderno, del hombre de este tiempo. La nueva forma del imperio es que yo sea yo. La búsqueda infinita de la felicidad a costa de lo que sea. La estética, el concepto de belleza, de personas de éxito. Y eso se promueve con una fuerza impresionante. Ahora imagínense decirle a los hermanos que el que tenga su vida la perderá por causa de mí. ¿Te imaginas eso? Ey, pero espera, como que Jesús es medio egoísta. ¿Y por qué yo tengo que dejar mi vida por él en vez de él darme más y más? Pero se trata de perder la vida como lo impone la cultura actual. En cualquier contexto, en cualquiera de nuestros continentes. Es así. Y cuando tú tienes que caminar contra cultura, por supuesto que lo vas a sentir. ¿Te imaginas a Teófilo otra vez? El hombre importantísimo ahora, que sus sueños eran a lo mejor que sus descendientes tuviesen una silla en el Senado romano. Ahora le están diciendo a Teófilo que la ciudadanía realmente está ¿dónde? En los cielos. Que somos peregrinos y extranjeros. Pero yo tenía los sueños de ser millonario como fuera. Yo quería ser famoso, yo quería no sé qué. Y ahora tengo que perder la vida. O sea, mi ideal de ser romano, mi ideal de hombre de la posmodernidad, tengo que hacerlo a un lado para priorizar a Jesús. Claro que eso en algún momento, después de 10 años, de 15 años, y ante crisis contextuales, va a tener un impacto en nuestra fe. Pero otra vez,
dijo al Señor a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Pero qué? Yo he orado. ¿Para qué cosa no falte? Para que tu fe no falte. Todo este zarandeo, hay alguien que ya ha orado, porque Pedro representa a la comunidad. Pedro representa a los discípulos en el tiempo, pero él ya ha orado para que nuestra fe no falte. Usted no ha notado, no sé si le ha pasado semanas, que su práctica, disciplina espiritual es así como media baja. ¿Ha pasado alguna vez en la vida? Le entró como ¿cómo se llama? Pereza, muy ocupado. Y de la nada, la presencia del Espíritu Santo te visita. ¿No le ha pasado eso? Usted ni estuvo ni orando, ni ayunando, ni leyendo la Biblia, ni escuchando himnos, ni salmos, ni nada por el estilo. Y de pronto la presencia de Dios toca su corazón y lo compunge. Y usted dice, pero ¿y cómo está pasando esto? Si yo ni siquiera estaba, ¿cómo se llama? Haciendo lo posible. Porque Él ha orado para que tu fe no falte. Nos ponemos de pie para orar. Gracias, mi Señor y mi Dios, por este tiempo maravilloso que nos has dado en esta parte de complemento del servicio dominical. Señor, tu presencia está aquí. Tu presencia se percibe, no solo porque es la promesa de tu palabra, que dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Tu Santo Espíritu está aquí, Señor. Podemos percibir tu presencia, sentir tu amor, tu cuidado, como que nos abrazas, como que nos pones la mano en el hombro para alentarnos y decirnos que tenemos que seguir hacia adelante, que no miremos hacia atrás. Gracias, Señor, por darnos esa sensación de espaldarazo, por darnos esa sensación de compañía, por darnos esa sensación de que nos cuidas, de que estás allí, de que nos diriges y que nos guías, aún en medio de nuestras temporadas difíciles en cuanto a la fe. Aún en esas temporadas de crisis, Señor, en que podemos tener bajones en el entusiasmo, en el fervor, en la disposición. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias por cuidarnos, por haber orado por nosotros, Señor, para que cuando enfrentemos estas circunstancias, Dios mío, nuestra fe no falte. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí hoy, Señor, y las que hoy no nos han podido acompañar. Toca sus vidas, toca, Señor, sus corazones. Ten misericordia, Señor, si están pasando un momento de esos que nos relata el Evangelio, dale fuerza, dale aliento, dale ánimo para que ellos puedan seguir y no desmayar en tu santo nombre. Padre, gracias, gracias. Sé que el Espíritu Santo está tocando muchas vidas, muchos corazones aquí. El Señor está tocándote. Eso que estás experimentando es su amor, es su abrazo divino. Es un Cristo que te responde, es un Cristo que te dice, yo soy, no te has equivocado. A pesar de que tus circunstancias cambiaron, a pesar de que las cosas no salieron como esperabas, yo soy el que te ama, yo soy el que te salvó, yo soy el que vine a este mundo por ti. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. Gente te podrá dejar, personas te podrán dejar, individuos te podrán decepcionar, personas te herirán el corazón, te harán a un lado, fracasarás quizás en algunas cosas de la vida, pero yo no te voy a dejar. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. En esas noches de lágrimas, de miedo, de depresión, de dolor, de angustia, de desesperación, yo estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor en su palabra. Él te va a ayudar, Él abrirá ríos en la sequedad, manantiales en el desierto. El poder de Dios estará en favor tuyo, la presencia divina
no te va a abandonar. El Señor te cuidará. El Señor te guardará a pesar de las circunstancias. Y quizás algunas no cambien. Quizás algunas solo se prolonguen más. Pero Él estará allí. Aún en esa hora difícil. En esa hora más oscura. Su amor, su presencia te va a acompañar y te dará fuerzas para que sigas hacia adelante siempre en el santo nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, por moverte en medio nuestro, por tocarnos, por ministrarnos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Demos gracias al Señor. Dele gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, porque Él está con usted, porque Él acompaña, porque Él no le abandona. Padre, gracias en el nombre de Cristo oramos y damos gracias. Gracias por Chiriquí, gracias por esta provincia. Gracias, Padre, por aquellos que vinieron, Señor, y decidieron ponerle a esta ciudad la ciudad de David. Gracias por esos señores judíos que se asentaron aquí, Señor, y vieron este valle, vieron esta ciudad maravillosa y la nombraron con el nombre de la ciudad del rey, la ciudad de David. Gracias, Padre, por la iglesia. En el nombre de Cristo decimos amén. Que así sea para la gloria de Dios.